Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a Radio María. Pues un lunes más abrimos los micros de este despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes, de todos los oyentes de esta santa casa, para, bueno, pues seguir hablando de derecho y de sus circunstancias. Cada 15 días volvemos, como siempre, a sus hogares, a sus lugares de trabajo, aquellos lugares donde ustedes escuchan Con la Venia, Señoría, donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes, pues bueno, disfrutan de alguna manera de la radio, de esa radio con mayúsculas que emite desde las ondas, en este caso, de esta magnífica cadena que es Radio María. Bueno, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.radiomaria.es y también a través de la dirección postal. Tomen buena nota de la dirección postal. Si tienen bolígrafo y papel, vayan a buscarlo y tomen nota de esta dirección postal, que es Paseo de Lanceros número 2, Radio María España, al programa Con la Venia, Señoría. Como ven, siempre les digo que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros de múltiples formas. También no solo para hacer alguna consulta que se les escape, sino también para proponernos pues programas o debates. Nosotros en el programa anterior estuvimos hablando también de la inteligencia artificial y nos quedamos ahí un poquito en el tintero de hablar muchas cosas, ¿no? Esto va a dar para muchos programas. Entonces el programa de hoy pues también lo vamos a dedicar a esa inteligencia artificial. Así que, con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Pues tiene la palabra servidor de ustedes. Voy a dedicarme la mañana de hoy a continuar hablando de esa inteligencia artificial, de esos retos, de esas responsabilidades que tiene la inteligencia artificial y sus actores y, bueno, lo que humildemente pueda aportar, ¿no?, dentro de la opinión que pueda trasladarle a todos ustedes para que ustedes también, bueno, se hagan un poco un ejemplo, un compendio de lo que puede ocurrir o de lo que ocurre o de lo que de hecho ya ocurre, si me lo permiten, en el mundo del derecho, en los juzgados y en todo lo que envuelve al mundo de los licenciados en Derecho. Así que, bueno, pues si me lo permiten, voy a estar un lunes más yo ante ustedes, solo ante el peligro, para retomar un poco aquel programa que hicimos de inteligencia artificial y continuar con él, que nos quedamos un poquito pues a medias, ¿no? Hicimos de todos los bloques que yo tenía preparados, hicimos solo 2 y ahora pues vamos a intentar iniciar el bloque tercero y continuar hablando de este tema apasionante que es la inteligencia artificial. Pero antes, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar del caso de hoy, que no es otro que la inteligencia artificial, y vamos a empezar a hablar de la responsabilidad penal y la ausencia de sujeto imputable. Si se recuerdan ustedes, en el programa anterior hablamos de la responsabilidad civil, ¿no? ¿Quién la tenía? Bueno, pues vamos a empezar en este programa por la responsabilidad penal y la ausencia del sujeto imputable, que en este caso vamos a analizar. Así que no se marchen porque a la vuelta vamos a continuar hablando de inteligencia artificial. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en boteca lo que me has hecho tú padecer. Y
¿Y quién es este chico tan guapo? Con quien luego la vais a correr. Un sujeto que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que tener. Y si a mí no me dieran la gana de que fueras del brazo con él, Pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel. sí, ¿eh? Sí, Sí, ¿eh? sí. Pues el caso de hoy. El caso de hoy no es otro que la inteligencia artificial. Hemos titulado nuevamente, ¿no? Inteligencia Artificial 2, por así decirlo, ¿no? Porque nos llevará mucho tiempo el poder hablar de este asunto. Y bueno, les decía yo al principio que habíamos dejado en el tintero pues muchos datos generales que teníamos que ir tocando a lo largo de la mañana de hoy. Y en el anterior programa que hablábamos de inteligencia artificial, pues estuvimos hablando de la responsabilidad civil, de esa responsabilidad civil que todo procedimiento, en este caso judicial, puede tener o se puede derivar. Pero nos dejamos pues muchas cosas en el tintero, como decía, y una de ellas es la responsabilidad penal y la ausencia de sujeto imputable. Pues vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí en la responsabilidad penal y en la ausencia del sujeto imputable. Es algo muy serio, es algo bueno, que empieza a ser controvertido, es algo que ya está en el debate y es algo que tenemos que ir reflexionando y que poco a poco pues la jurisprudencia, los tribunales y entiendo que el legislativo también pues irá perfilando para que bueno pues se pueda, digamos, de alguna forma resolver de lo antes posible, porque como les decía en el anterior programa, esto ya no es el futuro, es el presente. Es decir, ya el futuro será otra cosa. El presente ya está aquí. Y esta inteligencia artificial es lo que en este momento pues ya estamos usando pues en muchos ámbitos de la vida. Como decíamos en el anterior programa, en el ámbito médico, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito del derecho, en el ámbito administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vaya, en muchísimos ámbitos y frentes se está usando ya esa inteligencia artificial. Bien, pues vamos a empezar, como les decía, por la responsabilidad penal y la ausencia del sujeto imputable. Si en el ámbito civil la inteligencia artificial pone a prueba el concepto de culpa, en el derecho penal el desafío es aún mayor, si me lo permite. Porque el derecho penal no busca reparar, sino castigar. Hablábamos anteriormente de que el derecho civil, bueno, pues procura esa reparación del daño. Aquí no, aquí buscamos el castigo. Y castigar exige algo que la máquina no tiene, que es culpabilidad. El principio de culpabilidad es, digamos, la piedra angular de todo nuestro derecho y de todo nuestro sistema penal. Lo recoge el artículo 5 del Código Penal. No hay pena sin dolo o imprudencia. Repito, no hay pena sin dolo o imprudencia. Es ese artículo 5 del Código Penal. Esa frase encierra una idea esencial. Solo el ser humano capaz de comprender la norma y actuar conforme a ella puede ser responsable penalmente. Quédense con esa idea. Solo el ser humano capaz de comprender la norma y actuar conforme a ella puede ser responsable penalmente. Una máquina puede ejecutar acciones, pero no tiene voluntad ni conciencia. No puede elegir el bien ni el mal, y por tanto no puede delinquir. Es decir, no puede delinquir. Al menos de momento, ya veremos en un futuro qué es lo que ocurre. A fecha de hoy no. Bien, vamos a hablar del sujeto del delito y la autoría mediata. El Código Penal español solo reconoce responsabilidad penal a las personas, tanto físicas como jurídicas. Pero, ¿podemos extender esa responsabilidad a quien utiliza la inteligencia artificial para cometer un delito, aunque la acción inmediata sea un algoritmo? Vamos a ver qué dice el artículo 28 del Código Penal. Los que lo cometen directamente y los que lo realizan por medio de otro del que se sirven como instrumento. El
artículo 28 del Código Penal nos dice que, bueno, pues que son autores de un delito los que lo cometen directamente y los que realizan por medio de otro o que se sirven de este otro como instrumento. Tradicionalmente esto se ha aplicado a los casos en que un sujeto utiliza a otro, por ejemplo, un inimputable, un menor, para ejecutar su plan. Pero algunos penalistas plantean, ¿podría una inteligencia artificial ser otro del que alguien se sirva como instrumento? ¿Podría ser ese otro, la inteligencia artificial? Y la respuesta dependerá del dominio del hecho. Pero para que haya autoría inmediata, el sujeto debe controlar la acción. Y en los sistemas de inteligencia artificial avanzada ese control se desvanece, el algoritmo aprende y evoluciona y se adapta. Por tanto, no solo podría hablarse de una autoría inmediata si el programador, el operador o la empresa previeron el resultado y lo aceptaron. De lo contrario, la imputación penal sería injusta. Bien, es denso, es denso el asunto y me pongo serio. Es denso. Vamos a un caso práctico, vamos a poner un ejemplo de qué ocurriría. Bien, hablamos siempre del coche, ¿no? Hemos puesto siempre el ejemplo del coche. En el anterior programa también hablamos del coche en cuanto a la responsabilidad civil se refería, pero aquí lo vamos a adaptar a la responsabilidad penal, ¿no? El coche autónomo y un homicidio imprudente, por ejemplo. Bien, pensemos ahora en un caso en concreto. Un vehículo autónomo atropella mortalmente a un peatón. El sistema detectó a la persona, ¿vale? Pero decidió mantener la trayectoria porque calculó erróneamente el riesgo. Y volvemos a la reflexión del punto anterior, de la responsabilidad civil. ¿Quién responde penalmente? ¿El propietario del vehículo? ¿El fabricante? ¿El programador? ¿Nadie? El resultado está claro. Es la muerte de un peatón. Es un bien jurídico protegido, pero el acto lo ejecuta una máquina que no tiene conciencia de ese peligro. Solo podríamos hablar de homicidio imprudente si una persona, física o jurídica, actúa con negligencia grave. Por ejemplo, si el fabricante sabía que el sistema tenía un margen de error inaceptable y aún así lo puso en circulación, por ejemplo. Pero si el fallo fue imprevisible, si el sistema actuó dentro de los parámetros normales, entonces no hay un autor, ni un dolo, ni una imprudencia. Y el resultado, por trágico que sea, no puede calificarse penalmente. Como ven aquí, el derecho penal toca sus propios límites. Esto es un ejemplo, ¿no? No puede sancionar el riesgo sin culpa, porque la pena se reserva a la conducta humana culpable. Claro, entonces aquí hay mucho debate. Mucho debate que tendrán que ir construyendo, como digo, el legislativo y los tribunales. Es decir, para ver quién es bueno, digamos, de alguna manera, el responsable penalmente. Desde mi punto de vista, pues hombre, se puede repartir la culpa entre el propietario del vehículo, el programador y el propio fabricante. Es decir, podría haber ahí un reparto de culpa, porque lógicamente, y entenderán ustedes, que si el resultado de ese coche autónomo es la muerte de un peatón, alguien tiene esa responsabilidad. Claro, la tiene que tener alguien, sí o sí. Entonces, si solo hay esas tres figuras, propietario, fabricante y programador de la inteligencia artificial, pues muy probablemente tendrá que ser repartida la culpa entre ambos tres. Desde mi punto de vista, es decir, esto, repito, esto está todavía, si me lo permiten, en pañales, ¿no? Está todavía, bueno, pues pendiente de en fin, que se vaya construyendo poco a poco y que vayamos teniendo, legislación, jurisprudencia, etcétera, etcétera, que nos ayuden un poco a abrir ese camino y nos ayuden un poco a ver quién tiene las responsabilidades, tanto civiles como penales, de situaciones pues como esta, que les acabo de explicar y que les acabo de poner como un ejemplo, ¿verdad? Bien, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque claro, el propietario del vehículo puede ser una persona, como usted dice, como yo, pero también puede ser una empresa. Una empresa de taxis, por ejemplo, es decir, puede ser una empresa que se dedica a los taxis o al transportar personas, o puede ser una empresa de reparto también, que se dedica a repartir, ¿no? Tan de moda en estos tiempos que corren el recibir paquetes. Bueno, pues, es decir, puede ser ambas cosas. Entonces,
También puede ser esa responsabilidad jurídica de la propia persona, perdón, de responsabilidad penal de la propia persona jurídica. Bien, desde el año 2010, el artículo 31 bis del Código Penal permite sancionar a las personas jurídicas. La empresa o las empresas pueden ser penalmente responsables si los delitos se cometen en su nombre o por cuenta de ellos mismos y en su provecho, ¿no? Por personas físicas vinculadas con ellas y si no han adaptado medios de control adecuados. Es decir, aunque es una persona física, pero si está vinculada con la empresa y se actúa en nombre de la empresa, pues estas pueden ser responsablemente imputadas por un procedimiento penal. Este modelo, la responsabilidad penal corporativa, abre una vía interesante para la inteligencia artificial. Si una empresa, como les decía, lanza un sistema defectuoso o utiliza un algoritmo discriminatorio, podría considerarse que actúa con culpa organizativa. No por una acción dolosa, sino por falta de controles internos. El problema surge, desde mi punto de vista, cuando el daño se produce sin intervención humana directa. Si la inteligencia artificial actúa de manera autónoma, sin decisión de ningún empleado, ¿puede decirse que el delito lo cometió alguien dentro de la empresa? A fecha de hoy la respuesta es negativa. El Código Penal exige siempre una acción humana que sirva de base a la imputación. Por eso algunos juristas proponen una figura nueva, la culpa de organización tecnológica, que permite sancionar a las empresas que emplean la inteligencia artificial de alto riesgo sin mecanismos de supervisión o de control. Claro, vamos a explicarlo un pelín. Yo creo que efectivamente no hay una intervención directa humana en esa empresa que ha provocado ese daño, ¿no? Pero sí tecnología de esa empresa o de su organización tecnológica. A lo mejor la tecnología no es de esa empresa, pero la usa para repartir, por ejemplo, paquetes. La usa y usa un coche autónomo para repartir paquetería. Luego, claro, esa responsabilidad será de la propia empresa. Entonces, bueno, ya se apunta pues alguna cuestión de la culpa de organización tecnológica. Entonces, no sé si irá por ahí o irá por otro sitio, pero lo que es cierto es que tanto tribunales como el legislativo tienen que ir buscando y de forma rápida soluciones a este tipo de situaciones que se puedan generar con los sistemas de inteligencia artificial. Vamos a continuamos un poquito más adelante. Vamos a hablar del dolo y la imprudencia en clave tecnológica. Acuérdense de que mientras que hablamos del dolo en otros programas, hemos hablado del dolo, la culpa, la imprudencia, todo este tipo de cosas. En otros programas hablamos de ese dolo de imprudencia o culpa cuando tenemos personas que intervienen en actos. En este caso, pues no hay una persona que interviene en un acto, ¿no? Entonces, el dolo en este caso, el dolo implica querer el resultado, ¿vale? La imprudencia, preverlo y no evitarlo. Esto en el ámbito de los humanos, ¿no? Las máquinas no quieren ni prevén, directamente ejecutan una orden. Por eso no tiene sentido hablar de dolo o imprudencia en la inteligencia artificial, desde mi punto de vista. Es decir, no sé si me explico. Lo que quiero es decirles que la máquina para mí es un medio que nos lleva a un fin, pero esa máquina tiene que tener un responsable, sí o sí, un responsable humano, que será el que tenga la responsabilidad última, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, desde mi punto de vista. Alguien tiene que hacerse responsable de los fallos de esa maquinaria. No puede decir, bueno, es que lo ha hecho la máquina, lo ha hecho mal, pues qué pena. No. Esa máquina, como venimos diciendo en todos estos programas, pues tendrá un dueño, tendrá un ingeniero que la creó, tendrá una empresa que la puso en venta, etcétera, etcétera, y habrá que repartir esa pena entre todos estos actores, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto del dolo, de que las máquinas no quieren ni prevén, directamente ejecutan, y que por eso no tiene sentido hablar de un dolo o imprudencia de la inteligencia artificial propiamente dicha, pero sí podemos hablar de una imprudencia tecnológica. Estos son términos nuevos que van a ir apareciendo, ¿no? Cuando un desarrollador, por ejemplo, o un operador o una entidad introduce un sistema en el tráfico jurídico sin las precauciones necesarias. Es decir, aquí no solo vamos a hablar de tecnología, sino que además el mundo del derecho tiene mucho que decir. Tienen que estos sistemas de inteligencia artificial
tienen que tener también un control jurídico. Además, un control jurídico férreo, muy férreo desde mi punto de vista, para que no se usen para delinquir o no se usen para causar daños, ¿no? O sea, un control máximo jurídico tiene que haber. Y esto se está construyendo. O sea, esto, digamos que hemos empezado la casa por el tejado. Hemos empezado primero por la inteligencia artificial y ahora estamos poniéndole parches al mundo jurídico. Pero esto, bueno, a quien corresponda, no sé si al gobierno, a la Unión Europea o a algún organismo internacional, pero esto debe de hacerse y debe hacerse de una forma rápida y no por ello tiene que ser de una forma descontrolada. Eso requiere de un sistema, en fin, serio, medido, con mucha normativa, que procure evitar, primero, evitar daños. Y segundo, si se producen, saber qué responsabilidad tienen y quién es el responsable, desde mi punto de vista. Bien, cuando hablamos de imprudencia tecnológica, como decíamos antes, cuando un desarrollador o un operador o una propia entidad introduce un sistema en el tráfico jurídico sin las precauciones necesarias, pues vamos a poner un pequeño ejemplo de esto, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Por ejemplo, si un hospital implanta la inteligencia médica sin verificar que es fiable y se produce un daño, habría responsabilidad penal por imprudencia profesional, desde mi punto de vista, ¿no? No por lo que hizo la máquina, sino por lo que dejó de hacer el ser humano, es decir, supervisar. El ser humano no ha supervisado. Por tanto, esa responsabilidad es una imprudencia, desde mi punto de vista, profesional. El derecho penal debe proteger bienes jurídicos, siempre lo hemos dicho en esta casa, sin criminalizar la innovación. Oiga, voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco extremo, ¿no? Es decir, una pistola por sí sola puede provocar un daño. Pues no. Una pistola es un instrumento que, bueno, puede llevar la policía colgada en el cinturón como medida de disuasión, ¿no? Como medida de fuerza pública y no usarse. Ahora, ¿cuándo provoca el daño? Cuando la pistola se usa. Es decir, cuando la pistola se usa y provoca un daño, ¿no? Y para eso necesita la acción del hombre. Por lo tanto, bueno, ese daño pues puede ser imputable en este caso, pues a quien ha usado esa pistola. Bueno, pues un poco, salvando la distancia y en el ejemplo, la inteligencia artificial, pues puesta al servicio de la medicina, pues es un instrumento muy bueno. Ahora, tiene que haber una supervisión. Si ese policía no supervisa que su pistola está ahí y que nadie la ha cogido y que nadie ha hecho uso de ella, pues en fin, tendrá una responsabilidad, ¿no? Entonces, pues aquí lo mismo, ¿no? Y en el derecho penal, como digo, debe de proteger bienes jurídicos sin criminalizar la innovación, que es lo que decíamos antes. Y eso exige distinguir el riesgo permitido y la negligencia tecnológica. Y en los límites del castigo, en este tipo de cuestiones, pues son algo a tener muy en cuenta, ¿no? El derecho penal tiene una función simbólica y afirmar los valores esenciales de la sociedad. Es decir, el derecho penal lo que intenta es castigar, ¿no? Para, de alguna forma, pues corregir actitudes y de alguna forma a veces ejemplarizar, ¿no? Ya lo hemos visto en alguna sentencia por ahí, lo de sentencia ejemplar. Bien, para castigar solo tiene sentido cuando hay culpabilidad moral y una máquina no tiene esa culpabilidad moral ni la libertad ni la conciencia. Eso estarán ustedes de acuerdo conmigo, ¿no? Es decir, la tostadora, usted se puede electrocutar con la tostadora, pero que la culpa de la tostadora probablemente no haya sido. Es decir, porque no tiene culpa. Es decir, a lo mejor habrá sido el fabricante que resulta que puso un cable donde no debía y usted pues tocó allí y se ha pillado un chispazo. O usted ha manipulado de forma mala esa tostadora, entiéndanme, salvando la distancia, y se ha pegado un chispazo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas tenemos que aplicarlas también un poco, salvando la distancia, a la inteligencia artificial. Es decir, no podemos castigar un algoritmo, del mismo modo que no encarcelaríamos a un martillo, ¿no? O una tostadora. Podríamos prohibir su uso, retirarlo o destruirlo, pero no imputarle una culpa. Es decir, no vamos a la tostadora o al martillo a decir, oiga, es que con ese martillo usted mató a fulanito. Pues será usted el que tiene la culpa, pero el martillo, ¿qué hacemos con él? Es decir, le destruimos, es decir, le metemos en el calabozo, es decir, no tiene ningún sentido. Bien, el castigo sin culpabilidad sería una violación, digamos, directa, desde mi punto de vista, del principio de legalidad y de la humanidad penal.
Por tanto, el derecho penal debe mantener su frontera. Solo las personas pueden delinquir. Esa es su frontera. Luego, alguien será responsable de esas situaciones que se vayan dando en materia de uso de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bien. Hay una cosa que a mí sí me gusta hacer, porque en la actualidad en España pues hay poco derecho de este asunto, pero es verdad que cada vez hay más, tanto dentro como fuera, ¿no? Y una cosa que los abogados llamamos el derecho comparado, pues podemos ver un poco qué es lo que ocurre en el exterior con todo esto que les estoy contando, ¿no? Por poner 3 ejemplos o 4, ¿no? En Estados Unidos la tendencia es imputar la responsabilidad al fabricante o al operador, siguiendo una lógica de product liability. Entiéndanme que mi inglés es de Ávila, ya saben. Bien, también tenemos el modelo del Reino Unido, ¿no? El modelo que es, digamos, casuístico. Se sanciona la falta de diligencia en el uso, no la conducta de la máquina, sino la diligencia en el uso. En Alemania o en Francia, por ejemplo, se avanza hacia la responsabilidad corporativa por fallos de organización, más cerca a la idea de culpa de empresa que a la imputación personal. Es decir, vale, pues lo que hablábamos antes, de esa tecnología organizativa, de esa imputar a la empresa que ha puesto en marcha esto o que usa esta tecnología. Bien, en ningún país se contempla la responsabilidad penal de la inteligencia artificial, al menos de momento, ya veremos en el futuro. Todos mantienen la exigencia de la culpabilidad humana, que es realmente quien está usando esa inteligencia artificial. Y esa coincidencia pues demuestra algo, que el derecho penal no puede, desde mi punto de vista, perder su anclaje antropocéntrico, ¿no? Es decir, ese anclaje que está ahí, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ocurre en el exterior. Si me permiten resumir un poco, pues en resumen de todo esto que les he contado, la inteligencia artificial no puede ser, desde mi punto de vista, sujeto del delito, pero sí puede generar contextos en los que haya responsabilidad penal humana. El reto está en aceptar nuestros tipos imprudentes y nuestras normas de compliance, es decir, de tema penal. ¿Y para qué? Para incluir el deber del control tecnológico. ¿Me entienden? El derecho penal no debe expandirse de forma desmesurada, pero sí evolucionar para sancionar la negligencia tecnológica grave, desde mi punto de vista. En última instancia, la clave no está en la máquina, sino en el ser humano que la diseña, que la programa y que la utiliza. Ahí va a estar la clave. Por cuanto la tecnología falla, el derecho sigue mirando al hombre. Desde mi punto de vista es así, ¿no? En el siguiente bloque, si me lo permite, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y del ámbito europeo, para que veamos un poco cómo se encuentra esta situación. Creo que les he metido un poco en harina, ¿no? Hemos hablado en anteriores programas de la responsabilidad civil, hoy un poquito de la responsabilidad penal. Habría mucho de lo que hablar, claro, yo no soy penalista, ya tendremos ocasión. Estamos haciendo unas pequeñas pinceladas para que en el futuro podamos entrar en programas un poco más sólidos. Si me permiten, yo estoy haciendo el escenario y luego invitaremos a gente a que nos vaya contando cosas, ¿no? Por ejemplo, pues como Santiago Carretero, que ya ha estado en nuestros micros en alguna ocasión, para que nos vaya desgranando un poquito más este tipo de situaciones. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y vamos a hablar del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de la prevención, supervisión y su responsabilidad. Entonces, no se marchen porque a la vuelta vamos a continuar, yo creo, con un tema muy interesante que estamos intentando desgranar y yo les estoy intentando explicar como si fueran ustedes alumnos míos y yo supiera mucho que no lo sé. A la vuelta continuamos, no se marchen.
Continuamos con la Venia Señoría y continúen ustedes en sintonía de Radio María. Vaya mañana que llevamos. Para los que se acaban de incorporar con nosotros, que serán pocos porque están todos ustedes aquí ya, estábamos hablando de inteligencia artificial, habíamos hablado en la anterior parte del programa de ese derecho penal, ¿no? De esa responsabilidad penal, de quién la tiene. Lo que hemos hecho es un poco de reflexión, ¿no? Si me lo permiten, durante este programa hemos reflexionado un poco quién será el responsable último de esa responsabilidad penal, que ya hicimos lo mismo en anteriores programas con la responsabilidad civil. Y ahora, en esta segunda parte del programa, vamos a hablar del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de esa prevención, de la supervisión y de la responsabilidad. Vamos a ver cuánto nos da tiempo de hablar, porque si no, pues haríamos un tercer programa, porque esto da para mucho, ¿verdad? Bien, tras analizar la responsabilidad civil y la penal del derecho español, pues ahora va a llegar el momento de que miremos hacia Europa, ¿no? Miremos hacia Europa, al resto de países de la Unión Europea, a ver qué están haciendo y qué está haciendo la propia Unión Europea. Porque mientras los ordenamientos nacionales aún vacilan, es decir, aún están todavía en pañales, si me lo permiten, la Unión Europea ha decidido adelantarse con una norma ambiciosa y pionera, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, más conocido como AIACT. Ya saben que esto no se puede decir en medios de comunicación las siglas, pero bueno, que en resumidas cuentas es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Bien, se trata del primer marco legal integral del mundo sobre el uso de inteligencia artificial y su finalidad. No es sancionar la finalidad, sino prevenir daños y reforzar la confianza en la tecnología. Podríamos decir que este reglamento representa una nueva etapa, la del derecho preventivo y prospectivo. Un derecho que no espera que se produzca el daño para actuar, sino que busca evitarlo desde el diseño mismo del sistema. Es complicado, pero bueno, las bases están ahí, la Unión Europea ha hecho un gran trabajo y lo sigue haciendo, ¿no? Porque esto es algo que está vivo y que no va a dejar de evolucionar, al menos a priori no va a dejarlo, ¿no? Bien, ¿cuál es la naturaleza y los principios de este reglamento? Pues el reglamento tiene la misma lógica que el Reglamento General de Protección de Datos, que hemos hablado aquí en algún momento, ¿no? Es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Directamente a todos nos afecta este reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Se aplica a todos los estados por igual. Y su estructura básicamente se basa en una idea sencilla, pero poderosa. Clasificar los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo que supone para las personas. Entonces, el reglamento distingue entre 4 categorías. Riesgo inaceptable, sistemas prohibidos, como la manipulación subliminal, vigilancia masiva o evaluación social. Riesgo alto, los que afectan a derechos fundamentales a la seguridad, como los de la salud, justicia, educación o contratación laboral. Riesgo limitado, los que requieren transparencia, como los chatbots o asistentes virtuales. Riesgo
mínimo aquellos de uso cotidiano sin impacto relevante, como filtros de spam o videojuegos. Este esquema es fundamental porque define el nivel de control, transparencia y responsabilidad exigido a cada tipo de sistema. Cuanto mayor es el riesgo, mayor la exigencia jurídica. Bien, obligaciones que pueden tener los sistemas de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo, según este reglamento, pues son especialmente estrictos. Entre ellos destacamos una evolución de conformidad previa. El sistema no puede ponerse en el mercado sin que esté certificado. Gobernanza de datos. Esto significa que los datos de entrenamiento deben de ser de calidad, representativos y no discriminatorios. La trazabilidad de las decisiones. Los sistemas deben de registrar su funcionamiento para permitir una auditoría posterior. Supervisión humana efectiva, que garantice que una persona pueda intervenir o detener un sistema. Transparencia, para que los usuarios sepan que interactúan con una inteligencia artificial. Estos 5 puntos son los que, están haciendo la base de este sistema. Estos deberes no establecen directamente una responsabilidad civil, pero sí definen el estándar de diligencia. Y en caso del daño, su incumplimiento podría interpretarse como una negligencia jurídica. En otras palabras, el reglamento no sustituye al Código Civil, pero redefine qué significa actuar diligentemente en la era digital. Vamos a ir un poco a desgranarlo. Vamos a hablar de esa supervisión y de ese régimen sancionador que tiene el reglamento. Bien, el reglamento impone un sistema de supervisión multinivel. Cada Estado miembro designará una autoridad nacional competente encargada de controlar y certificar los sistemas de alto riesgo. Vaya, como la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Pues aquí habrá seguramente en algún momento una autoridad nacional competente. Además se va a crear un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial que va a velar por la aplicación uniforme en toda la Unión Europea de este reglamento. Las sanciones son severas, de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global. Una cifra que revela la voluntad de la Unión Europea de que quiere evitar abusos tecnológicos. En España, todo apunta a que esa función de control va a recaer sobre la Agencia Española de Supervisión de la Agencia de Inteligencia Artificial, con sede en La Coruña, ojo, creada precisamente con este propósito. Su labor será doble: proteger a los ciudadanos frente a un sistema inseguro y proveer un uso ético y responsable de la inteligencia artificial tanto en el sector público como en el sector privado. Este es un poco el escenario donde nos estamos moviendo. Y en la interacción con el derecho español, ¿cómo interactúa la inteligencia artificial con el derecho español? Pues aquí surge una cuestión práctica. ¿Cómo encaja el reglamento en nuestro ordenamiento jurídico? Ese reglamento de la Unión Europea, ¿cómo encaja aquí? Bien, al ser un reglamento no requiere una transposición, es decir, no tenemos que adaptar la norma a España. Pero sus efectos repercutirán directamente en la interpretación del Código Civil, del Código Penal y del Código de Derecho Administrativo. Por ejemplo, en materia civil, cumplir con el reglamento será prueba de diligencia e incumplirlo será prueba de culpabilidad. En el ámbito penal, su infracción podría considerarse imprudencia profesional grave, especialmente si el daño se produce en contextos de riesgo alto como sanidad o transporte. En el campo administrativo, España debe de establecer sanciones propias y procedimientos de control, reforzando así la coordinación entre la Agencia de Inteligencia Artificial y la Agencia Española de Protección de Datos. Hablo de las españolas, ¿eh? Entonces, aquí habrá que tener una coordinación espectacular entre ambas agencias y con la supervisión del Estado de Derecho permanentemente encima, no solo del ámbito del gobierno, sino del ministerio al que competa
y del legislativo, ¿no? Y luego el control siguiente, que es el de los tribunales. El control de los tribunales, que también será una función buena y muy, muy estable dentro de ese control, ¿no? En definitiva, el reglamento no sustituye a nuestras leyes, pero se convierte ya en un marco legal de referencia. Vamos a hacer un ejemplo práctico de la inteligencia artificial médica, ¿no? Que es la más recurrente, junto con la del transporte. Vamos a pensar en un supuesto realista. Una empresa española desarrolla un sistema de diagnóstico clínico basado en inteligencia artificial. Hasta ahí correcto. El producto se califica como de alto riesgo. Quédense con ello, de alto riesgo. El reglamento exige una certificación, una supervisión humana y una trazabilidad por ser de alto riesgo. Pero la empresa omite parte de ese proceso y comercializa el software. No lo hace. Llega a un hospital y lo utiliza. Y el sistema falla. Diagnostica erróneamente un tumor y el paciente muere. Vaya escenario. Bien, pues en este escenario el incumplimiento del reglamento serviría como prueba suficiente de negligencia, tanto en la vía civil como en la eventual vía penal, si es que lo hubiera. Así, por tanto, el reglamento de la Unión Europea y el derecho español se complementan. Uno fija el deber técnico y el otro impone la consecuencia jurídica. El reglamento fija el deber técnico y la consecuencia jurídica es tanto la responsabilidad civil como la negligencia o pena que se pudiera derivar de ese incumplimiento de ese reglamento. Por lo tanto, aquí tenemos que estar en un equilibrio entre la innovación y la protección. El reglamento no pretende frenar la innovación, sino encauzarla. Por eso introduce el principio de proporcionalidad. Cuanto mayor es el riesgo, mayor debe de ser el control. Prevé mecanismos de experimentación supervisada, los llamados sandboxes regulatorios, donde la empresa podrá probar nuevos sistemas bajo la vigilancia de las autoridades. Este modelo ofrece una ventaja competitiva a países como España, ¿no? Que puede atraer proyectos tecnológicos dentro de un entorno de seguridad jurídica. Porque España ya tiene unas bases, ¿no? Repito, a lo largo del programa vengo diciendo que tenemos que innovar mucho más en materia jurídica y tenemos que tener mucha más seguridad. Pero sí que es verdad que tanto el reglamento de la Unión Europea como lo poquito que tenemos ya en España, ¿no? Tanto esa agencia de control de la inteligencia artificial como la normativa que puede ir viendo, pues bueno, ya es una base, pero hay que seguir moviendo esa base, hay que seguir elevándola para que tengamos una garantía jurídica de que va a haber responsabilidad en caso de que se produzcan fallos, incluso de que se cometan delitos con la inteligencia artificial, de estafas, etcétera, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues alguien sea el responsable y se pueda encarcelar, penar, etcétera, etcétera, al responsable de quien usa la inteligencia artificial para tener a mano, pues, lo ajeno, o delitos, ¿no? Por lo tanto, este sería, digamos, el escenario en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Es decir, un reglamento de la Unión Europea que regula toda esta situación y a mayores, bueno, pues los pequeños avances que se van haciendo, en este caso en España, a lo largo y ancho de la legislación. Bien. Limitaciones. La responsabilidad pendiente, ¿no? Esas limitaciones que tiene esa responsabilidad, también hay una serie de limitaciones que podemos hablar, ¿no? Yo lo he titulado Limitaciones, la responsabilidad pendiente. Dice, sin embargo, el reglamento no regula la responsabilidad civil. Su función es preventiva, no reparadora. Por eso la Comisión Europea ha presentado una directiva complementaria sobre la responsabilidad civil por inteligencia artificial, que introduce dos innovaciones cruciales, que son, yo las he extraído aquí, y la primera es la presunción de causalidad. Si un sistema de alto riesgo causa un daño y su operador incumple el reglamento, se presume la relación causal, es decir, causa-efecto. Usted no ha cumplido con el reglamento y ha provocado un daño. Y un segundo, la facilitación probatoria. El perjudicado podrá acceder a los registros y la documentación del sistema reponiéndola, en fin, como una caja negra, si me lo permiten, ¿no? Es decir, vamos a poder entrar en ese sistema como una caja negra y poder usar esos datos para tener una prueba de lo que ha ocurrido, de que ahí lo que ha ocurrido ha sido un fallo, ¿no?
Bien, estas medidas, una vez adoptadas, permitirán a los jueces españoles, desde mi punto de vista, aplicar la responsabilidad con mayor equidad y eficacia. Tendremos algo donde basarnos y algo donde poder argumentar una responsabilidad tanto civil como penal. Luego, si hablamos del principio de transparencia algorítmica, que lo hemos dicho antes en las bases que sustentaban este reglamento de la Unión Europea, este reglamento de inteligencia artificial, pues es uno de los grandes roglos del reglamento, que es la transparencia. Hasta ahora las decisiones automatizadas eran opacas. El reglamento exige la explicación de los datos que se usan. O sea, todo sistema deberá poder justificar cómo y por qué decide. O sea, el reglamento nos lo deja ahí meridianamente claro. Esto no es solo un requisito técnico, es un principio, digamos, también democrático, ¿no? Sin trazabilidad no hay control. Tenemos que saber de dónde vienen los datos y qué se han hecho con esos datos y por qué han fallado esos datos. Sin control no hay responsabilidad y sin responsabilidad no hay Estado de Derecho. Bueno, es una reflexión que yo hago ahí, ¿no? Y la transparencia algorítmica es, en realidad, el punto de encuentro entre la tecnología y la justicia. Permite que los ciudadanos comprendan y los jueces controlen. Esa responsabilidad, digamos que es algo que debemos de asumir que alguien la tiene. Y para asumirlo, tenemos que ver también que la tecnología tiene, digamos, detrás de ella números, en fin, datos, algoritmos, en definitiva, que ayudan a tomar decisiones. Pues si esos algoritmos, esos datos, esos números terminan provocando un daño, bien en el plano civil o bien en el plano penal, debemos de conocer qué datos se usaron, qué datos usó la máquina para tomar esa decisión y por qué. Por tanto, necesitamos tener esa trazabilidad de esos datos y esa transparencia que nos pone, digamos, la Unión Europea con este reglamento. Bien, en definitiva, y nos vamos a quedar aquí, que nos estamos quedando sin tiempo, el reglamento no sustituye las normas de responsabilidad, pero sí fija el estándar de inteligencia que los tribunales aplicarán a partir de ahora. Su impacto en España será profundo. Obligará a empresas, administraciones y profesionales a representar y a reparar y a repensar, digamos, su relación con la tecnología. Por primera vez la Unión Europea, de forma jurídica, empieza a implantar la ética digital. Y con ello pues, abre un camino que el derecho español deberá recorrer con equilibrio, prudencia y con una visión de futuro. Como nos hemos quedado aquí, en el siguiente bloque vamos a hablar también de qué ocurre en otras jurisdicciones, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, ya lo hemos tocado un poquito por encima, pero lo veremos en próximos capítulos de inteligencia artificial para ir viendo un seguimiento de cómo se va implantando la inteligencia artificial con el mundo del derecho en otros ámbitos, digamos que no sea la Unión Europea. Nos hemos quedado sin tiempo, les doy las gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hasta aquí nuestro programa de hoy sobre inteligencia artificial. Vamos a hablar el próximo capítulo, si podemos, abondaremos un poquito más sobre esto que les decía. Recordarles, como siempre les hago, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico conlavenia@radiomaria.es, se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También pueden hacerlo a través de la página web, que es www.radiomaria.es, y también a través de esa dirección postal que les decía al principio, que es Paseo de Lanceros número 2, a Radio María España, al programa Con la Venia, Señoría, aquí en Madrid. Gracias por estar un lunes más. Me he vuelto muy reflexivo, llevamos un par de programas reflexionando mucho sobre este asunto. Espero que les guste, que les esté causando al menos, en fin, pues reflexión, ¿no? Es lo que en definitiva pretendo, una reflexión profunda de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que no todo vale, que tiene que estar controlada y que tiene que estar perfectamente regulada. Quédense en Radio María porque a continuación vienen los informativos y después viene Revista Diocesana y siempre estarán ustedes informadísimos, siempre, como les digo, en esta Santa Casa, así que no se marchen, quédense en compañía de Radio María. Nosotros nos vemos dentro de 15 días, avanzando ya, camino, en fin, del mes de noviembre, que vamos avanzando poquito a poco en
los programas del curso. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros una mañana más y como siempre les digo, si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.